Estados Unidos quiere tener control de México, ahora se quiere meter en el asunto laboral del territorio mexicano que únicamente le compete en el caso de la iniciativa privada a los empresarios de México. Por esa razón cerraron filas el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los empresarios mexicanos que no están dispuestos a permitir que Estados Unidos, a través de esta pretensión, pretendan también tener injerencia, una mayor injerencia en la vida laboral de México. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Hemos venido hablando, insistiendo en esta pretensión que tiene Estados Unidos de hacer valer sus intereses tanto políticos y económicos como de lugar en América Latina. Y eso obviamente ha tensado la relación de este país de Norteamérica con gran parte de países latinoamericanos. Ahora se abre un nuevo capítulo intenso en esta negociación que se hace de la ratificación del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a hacer este recorrido informativo para tener el panorama de lo que está pasando y cómo están presionando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde Estados Unidos para que pueda ir cediendo, y esta política que ha definido López Obrador en cuanto a su relación con Estados Unidos, pues obviamente no le tiene muy satisfecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy tajante. El modelo neoliberal que impulsa a Estados Unidos ya fracasó en América Latina y eso obviamente ha generado mucho resquemor en personajes de la vida política y de la vida empresarial de Estados Unidos. Pero vayamos a estos datos interesantes. Estados Unidos pide a México más concesiones en el tratado comercial, el TEMEC. Empresarios y gobierno, el gobierno mexicano, cerraron filas ayer en torno a la intención del vecino del norte al pretender una mayor injerencia en la vida laboral del país. Por eso México está proponiendo la mediación de Canadá. Esto es realmente interesante, se pone en riesgo, para algunos especialistas, se está poniendo muy en riesgo que esta ratificación pueda pues definirse en este año, y sobre todo considerando que viene un proceso electoral en Estados Unidos el próximo año donde Donald Trump pretende reelegirse y pues todo ha tenido que correr también por esos intereses políticos entre demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. La administración del presidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa de negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá demandas extremas, así le están llamando, en materia laboral que no son aceptables, dijo el Consejo Coordinador Empresarial. El organismo empresarial no especificó esas demandas, pero durante las negociaciones de legisladores de Estados Unidos se han propuesto que, entre otras cosas, inspectores de su país verifiquen presencialmente en las fábricas de México el cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el TEMEC. Es decir, que Estados Unidos vendría a México para ver si se está cumpliendo con todo esto, lo cual evidentemente no le gustó a muchos. Este punto ha sido trazado como una línea roja tanto por Jesús Cid, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como por el propio Consejo Empresarial. En este contexto, México solicitó la mediación de Canadá para llegar a un punto de equilibrio en las demandas de Estados Unidos sobre el ámbito laboral que se establecerían en el TEMEC. A la vez, el senador republicano Chuck Grassley señaló que para poder aprobar el tratado este año es necesario que se logre un entendimiento antes de que termine la presente semana. Entre otras razones, la oposición mexicana a la propuesta estadounidense está básicamente centrada en impedir una medida extraterritorial. Así está obviamente la situación en este escenario. Mientras tanto, el Sindicato de Canadá pide mejorar paga en México. México, por un lado, está pidiendo la intervención de Canadá y la respuesta que da este dirigente de trabajadores en Canadá, pues es esta.
Abogan también por una supervisión laboral más dura en las pláticas para ajustar el TEMEC. Jerry Díaz, presidente de la Unifor, el sindicato más grande del sector privado de Canadá, que representa a 315,000 trabajadores en más de 20 sectores económicos, envió una carta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa M. Alcalde Luján, y al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, Andrés Peñalosa, a quienes exhortó a aplicar un incremento significativo y razonable en los salarios de los trabajadores mexicanos lo antes posible. En la misiva enviada en el marco de la instalación de la sesión permanente del Consejo de Representantes de la CONASAMI, refiere que como resultado de 24 años del Tratado de Libre Comercio, existe un desastre económico y social en México. Este país ha llevado la peor parte de las negociaciones. Se prometieron mejores trabajos y mejores salarios de los trabajadores mexicanos, pero actualmente cuentan con los salarios más bajos del continente. Así las cosas en esta postura que hace Jerry Díaz. Asimismo, afirmó que ha habido un retroceso en las normas laborales y los derechos de los trabajadores, una mayor tasa de desempleo, un aumento en el trabajo inestable y, por lo tanto, migraciones en masa. Así la propuesta que hace este líder sindical de Canadá. 2 demandas de los demócratas traban negociaciones del TEMEC. Los cambios consisten en la forma en que se define una violación laboral para ser objeto de penalización en el nuevo acuerdo comercial y, por otro lado, en que el gobierno de Estados Unidos inspeccione las fábricas de México. Bueno, quieren venir a México y no solo tomar control de la parte de seguridad pública, que han estado criticando mucho esta política de Manuel López Obrador, sino que ahora quieren meterse en el tema laboral. Los legisladores demócratas piden pues que al menos 2 cambios en el texto propuesto del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que mantienen trabadas las negociaciones desde la posición del gobierno mexicano, pues sean tomadas en cuenta. Los cambios consisten en esa forma en que se define una violación laboral para ser objeto de penalización en el nuevo acuerdo comercial, y por otro lado, en que el gobierno de Estados Unidos inspeccione las fábricas de México, una medida que recíprocamente podría hacer cualquiera de los 3 países. Y sobre este escenario, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dio a conocer que efectivamente gobiernos de Estados Unidos y Canadá presionaron para incluir a inspectores laborales en el tratado comercial. Andrés Manuel López Obrador mencionó que si bien los empresarios rechazan la propuesta, algunos trabajadores la aprueban, pues la ven como una garantía para que se cumpla la ley en materia laboral. Pero así lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Bueno, nosotros aceptamos el que se llevara a cabo una reforma laboral en el país. Es algo que coincide con nuestras convicciones y con lo que nos han pedido los trabajadores durante mucho tiempo. El que haya democracia sindical, el que no haya dirigentes impuestos, que no haya sindicatos blancos, que no haya, para decirlo coloquialmente, líderes charros, que no haya charrería, que las elecciones sean limpias, sean libres, voto directo, secreto, que no se perpetúen en el poder los dirigentes, que haya democracia y que sean los trabajadores los que decidan. Entonces, esto nos llevó a la aprobación de una ley electoral con esas características. Los del Partido Demócrata de Estados Unidos, a pesar de que se aprobó la ley,
plantearon de que se iban a tener problemas de instrumentación, de ejecución, de operación para llevar a la práctica lo legislado. Hablamos con ellos, les dijimos primero que es una convicción del gobierno que haya democracia sindical y buen trato a los trabajadores. Segundo, de que íbamos a cumplir y se elaboró un plan de ejecución de la nueva política. Nos plantearon que si cuánto presupuesto se iba a destinar. Se les respondió de que se iba a autorizar presupuesto para las 3 instancias que intervienen en la buena ejecución de la política laboral. Presupuesto para la Secretaría del Trabajo, que ya tiene para este plan. Presupuesto para el Poder Judicial, que se va a hacer cargo ahora de controversias en lo laboral, y presupuesto para los gobiernos estatales con este propósito. Las 3 cosas se cumplieron, es decir, los 3 presupuestos se autorizaron, están ya en el presupuesto. Por eso le envié una carta a la señora Pelosi y a sus representantes, a los que vinieron a hacernos el planteamiento, hicimos el ofrecimiento y luego les acabo de mandar una carta diciendo cumplimos, aquí está. Otra cosa que están planteando es que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimiento de la ley. ¿A cargo de quién la supervisión? Bueno, nosotros no aceptamos eso. O sea, el que hay una especie de inspectores, pues, para ver si una empresa cumple con lo establecido por la ley, si realmente se llevó a cabo la elección de manera democrática, ¿sí? Entonces, no se aceptó, y lo que se está proponiendo es que si hay una controversia en una empresa, no todo el sector empresarial o no en toda la industria de México, sino en una empresa, si hay una controversia, que pueda haber un panel que es distinto, donde participemos de manera conjunta.